Primera de Reyes 11, versículo 26. Dice así: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Vamos a leer hasta aquí. La palabra de Dios enseña que cuando Dios le dijo a Salomón: ¿sabes qué? Se va a quitar el reino. La palabra de Dios enseña que se levantaron 3 enemigos en contra del reinado de Salomón y en contra de su descendencia. 2 eran personas que en su momento no ponderaban, pero en el momento que se levantaron contra Salomón ya eran reyes. Uno era rey de Damasco y el otro no recuerdo muy bien, mejor prefiero no decírtelo, por aquí viene. Entonces, aquí lo que nosotros debemos de comprender, mis hermanos, es que una de las características de Salomón, una de las fuertes bendiciones que Salomón tenía, es que con todas las personas de alrededor él tenía paz. Si tú recuerdas, su papá David andaba en guerra tras guerra y guerra y sangre, y siempre con el corazón en la mano. Lee los salmos, los primeros 72 salmos, y vas a ver un David que todo el día anda peligrando en muerte. Entonces, el solo hecho de que Salomón tuviera paz en todos sus derredores era una grande y poderosa bendición de Dios. El motivo por el cual Salomón tenía esto es porque él vivía en luz, él caminaba con Dios, pero en el momento que empezó a entrar en desobediencia y se vació, ¿qué le sucede? Dice la palabra de Dios que se levantan estos 2 reyes y se levanta Jeroboam en contra de él. ¿Cuáles son las características de Jeroboam? Esto es importante que lo comprendamos. Dice la Biblia en el versículo 28 que Jeroboam era valiente, era esforzado, un hombre activo al cual se le encomendó. Llega un profeta y le dice a Jeroboam: ¿sabes qué? Dios te va a entregar a ti 10 de las 12 tribus. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, Dios va a hacer el otro. ¿Qué crees tú que pensó Jeroboam cuando llegó el profeta y le entregó esa palabra? Humanamente, ¿esto era posible? ¿Recuerdas qué nos dijo Dios en la profecía? Cuídate de no ver solamente con tu ojo humano, sino también usa los ojos de la fe. Entonces, humanamente no era posible. ¿Por qué? Porque Jeroboam era solamente un servidor, no pertenecía a la sangre real, al linaje real. O sea, humanamente él no tenía la oportunidad, pero Dios estaba enviando un profeta a declararle esa bendición. Amén. Entonces, algo que nosotros podemos aprender hasta este momento, hermanos, es que cuando Dios dice algo, Dios lo confirma de una, de otra y de otra manera. Y cuando eso sucede, aunque parezca locura y aunque humanamente parezca que va a suceder en 0.0000, tú puedes confiar en Dios, tú puedes creer en Dios. Esa es la temática del día de hoy con 2 personajes bíblicos. ¿Qué sucede? Dice la palabra que este varón pues empieza a caminar. Dios le sigue diciendo, acompáñame al versículo 37, ahí mismo de 1 Reyes 11. Dios le dice a Jeroboam a través del profeta: yo pues te tomaré a ti
y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, dicho de otra manera, si entras en el orden de Dios, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a quién, y yo te entregaré a quién. Fíjate lo que estaba sucediendo aquí. Aquí Dios le está entregando una promesa y un pacto a Jeroboam. Pero fíjate la magnitud de lo que le está diciendo. O sea, a Salomón se la fió por David. Imagínate cuál era la estima que Dios le tiene a David para que diga, no voy a tocar a tu hijo, aunque tu hijo ha hecho lo que nadie ha hecho en maldad. Imagínate el amor y la amistad que Dios tenía con él. Eso mismo, esa misma comunión, esa misma bendición y esa misma única oportunidad, Dios le estaba diciendo a Jeroboam que estaba a su alcance. ¿Estamos aquí? Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque era algo confirmado. Si tú recuerdas, Dios mismo se lo había dicho a Salomón. Yo te pregunto, ¿crees tú que Salomón fue y le platicó eso al profeta? Yo no creo. Y porque la Biblia dice más adelante que Salomón trató de matar a Jeroboam cuando se dio cuenta que era el que le iba a quitar su lugar. Entonces, era imposible que el profeta supiera ese mensaje. Eso nos da a entender que Dios lo había confirmado. Se lo había dicho a la persona que le había regado a Salomón, pero a la vez se lo había dicho un profeta para que se lo dijera al que iba a heredar. Dicho de otra manera, tras bambalinas, Dios metiendo la mano y moviendo todo a favor de Jeroboam. ¿Cuántas veces podemos ver nosotros en nuestra vida que Dios nos da pacto y promesa, empezamos a caminar en ese orden y la mano de Dios empieza a acomodar todo en tu vida? ¿Te ha pasado eso? Si sí, levanta bien tu mano. Amén, gloria a Dios. Eso le estaba pasando a Jeroboam. De repente todo se le empezó a alinear de forma que él decía, ¿será cierto esto? Yo, un simple siervo, voy a heredar 10 casas, 10 tribus. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? La profecía de Dios empieza a provocar que todo opera a favor de Jeroboam. Seguimos leyendo en el versículo 25, en el capítulo 12, versículo 1. Aquí, en este momento, cuando vamos a empezar ya a leer aquí, dice la palabra de Dios que Salomón había muerto. Salomón ya murió, está descansando con Dios, y Roboam, su hijo, toma el reinado, ¿de acuerdo? Toma su lugar. Dice el versículo 1 del capítulo 12. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, recuerda que lo querían matar, dice el versículo 3, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. ¿Y qué? Y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras las hablares, ellos ¿qué? Te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habrían criado con él y estaban delante de él. Versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo,
Mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo eso. Versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Fíjate bien, esto es bien tremendo y esto nos pasa más seguido de lo que creemos. La palabra de Dios aquí enseña que por linaje muere Salomón y toda la gente se juntó ¿para qué? Para colocar a Roboam. Aún la Biblia dice que fueron con el que tenía la promesa, con Jeroboam, y le dijeron: vente, vamos a hablar con Roboam, vamos a ponernos de acuerdo con él para servirle. Fíjate bien, esto es imponente. Roboam, aparte de que ya tenía una profecía en contra de él, como quiera había bendición en su vida. La profecía no tenía un cumplimiento en contra de él. Él estaba siendo bendito, él estaba caminando. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando lleva a Jeroboam con toda la gente, le dicen: ¿sabes qué? Tu papá ya nos estaba cargando mucho la mano. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Esto es importante. La Biblia enseña que en el tiempo que Salomón andaba bien con Dios, toda la gente estaba feliz sobremanera. Todos tenían grandes heredades, todos tenían grande prosperidad, todos tenían grandes cargos. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios andaba en orden, llenura y luz, y las bendiciones se les transmitían. Pero ¿qué nos da a entender esto? Que haya ido todo el pueblo a decirle: oye, ayúdanos tantito porque tu papá ya nos estaba encorvando de tanto trabajo. Eso nos da a entender que Salomón ya no estaba caminando con Dios, cambió los diseños de Dios para la gente y la gente estaba sufriendo. ¿Vamos bien? A pesar de esto, fíjate bien, esto es interesante. A pesar de eso, a pesar de que Jeroboam sabía que 10 de 12 tribus eran de él, ¿qué hizo con Roboam? Fue, se sujetó a él y le dijo: ¿sabes qué? Nosotros te queremos servir, nada más te encargamos esto. ¿Qué hace Jeroboam? Dice la Biblia que va con la gente que ayudó a Salomón. ¿Quién de nosotros no hubiera hecho eso? Oye, pues si a mi papá estos cuates lo llevaron al éxito bien grandemente, pues voy y les pregunto, ¿verdad? A los ancianos, ¿qué representa un anciano? Alguien que sabe, alguien que tiene experiencias, alguien que ha vivido y sabe cómo manejar situaciones. Entonces le dan el buen consejo. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si realmente Jeroboam se hubiera puesto a servir al pueblo, les hubiera hablado correctamente? La gente hubiera estado feliz con él. Jeroboam hubiera batallado o no se le hubiera cumplido lo del reinado, quizás. Ahorita te voy a hablar por qué. Pero la Biblia enseña que él se va con los jóvenes. ¿Qué representan los jóvenes? Gente visceral, inexperta, que aquí podemos ver que habló con soberbia y orgullo. Parece increíble el consejo. No, Roboam, afírmate ahorita, que sepan que tú eres el Shido One. No, diles que Salomón es nada comparado contigo. O sea, tu dedo más chiquito es mucho mayor que Salomón. O sea, imagínate en qué estaban pensando estos jóvenes que hablaban de esa tonta manera. Salomón era el hombre más poderoso, más sabio y respaldado por Dios que había. Este muchachito nunca había tenido un cargo y se puso a hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque escuchó a los inexpertos. Entonces, ¿qué les termina sucediendo? Dice la Biblia que él responde equivocadamente, pero el versículo 15 dice: era designio de Jehová que pasara esto.
para confirmar la palabra que le habían dicho a Jeroboam. ¿A qué quiero llegar con esto, iglesia? ¿Cuántas veces, sinceramente, tú te has dado cuenta que Dios pone y quita cosas y personas para que tú vayas a más y luego así sucede? Sí, levanta bien tu mano. Yo tengo 16 años viviendo esto. Gente llega, gente se va para que yo pueda seguir caminando en el pacto que a mí me dio. Era lo mismo que le estaba pasando a Jeroboam. La misma Biblia dice, Roboam le desatinó por designio de Dios. Quizás en este momento es importante que analicemos. Quizás en este momento Jeroboam ya fue con el pueblo, ya se puso al servicio de Roboam, ya hizo la petición. ¿Qué crees tú que estaba pensando Jeroboam? Chin, era de chocolate la profecía. ¿No se va a cumplir? Pues ya se está colocando a este. Ya este trae todo. Yo mismo me le fui a poner de pechito y le fui a pedir ayuda y haz esto y haz aquello. Pero fíjate bien, a pesar de que él estaba viendo físicamente, viendo humanamente, la Biblia dice que Dios estaba cumpliendo lo que le había prometido. Aunque él no se estaba dando cuenta, Dios estaba moviendo su mano para que él pudiera reinar. Ojo, el día de hoy Dios te dice, aunque tú estés en orden y no estés viendo inicialmente cambios, no te desanimes y no desistas, porque mi mano ya se está moviendo a tu favor. Porque lo imposible ya se está haciendo posible. Lo imposible se está haciendo posible. Yo te puedo dar testimonio con el tercer local. Era imposible lograrlo. Ahorita ya lo logramos. Y hasta con una semana de más. Esa fue una añadidura para que podamos acomodar más bonito todavía. Entonces es necesario que tú comprendas que así como Jeroboam, así nos sucede a nosotros. Cuando Dios tiene un camino para nuestras vidas, cuando empezamos a andar por ahí, tú tienes que reconocer esto. Dios está metiendo su mano a tu favor. En el caso de Roboam, ¿qué sucede? Dice la Biblia que cuando le responden eso, pues este compa se va a su casa y manda al jefe de los tributos. Dice, ¿sabes qué? Va a cobrar la lana. O sea, todavía no comprendía lo que estaba pasando. Dice la Biblia que le mataron al que envió. En el momento que lo matan, se le abren los ojitos. Dice, hijo, no eran solo palabras. No estaban solo enojadillos por un ratito. ¿Y qué hace? Dice la Biblia que se sube a su coche, a su carro, y se va lejos. Empieza a huir Roboam. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a seguir con la vida de Roboam. Nos vamos a enfocar en Jeroboam. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que esto pasa, a Jeroboam lo hacen rey. La gente dice, ¿sabes qué, Jeroboam? Prefiero que tú reines. ¿Por qué? Vamos a analizar bien esto. La Biblia dice que Roboam estaba medio en desorden y escuchó jóvenes y habló fea y duramente, ¿verdad? Pero ¿qué estaba haciendo Jeroboam? El pueblo lo mandó traer. Quizás él pudo haber dicho, no, pues si tú me corriste, ¿sabes? Ahora que vaya, no, hombre. La Biblia dice que luego él fue el vocero. Él fue el vocero. ¿Cómo crees tú que la gente estaba viendo a Jeroboam? Decían, ¿sabes qué? Este sí vale la pena. ¿Sabes qué? Este sí nos ama. ¿Sabes qué? Este sí nos escucha. ¿Qué fue lo que le sucedió a Roboam? Dice la Biblia que habló duramente y cuando el pueblo se dio cuenta que no eran escuchados, le dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Entonces, fíjate, Roboam le faltaba orden, le faltaba carácter de Dios. Jeroboam, a pesar de lo que había vivido, traía orden y traía carácter de Dios. Quizá él en su amargura puede haber dicho, no, hombre, que se rasquen con sus uñas. O sea, lo corrieron. Salió huyendo porque Salomón lo quería matar. ¿Y sabes qué le había hecho él? Nada más le llegó a él una profecía, él no tenía nada que ver. O sea, le cayó la profecía y ya lo querían matar por la profecía. Entonces, lo hacen rey. Lo hacen rey, él tiene la promesa de Dios de llegar al mismo nivel que el rey David. Y leemos en el capítulo 12, versículo 25 en delante, lo que hace Jeroboam cuando ya es rey. Dice,
Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos ¿qué? ¿Sabe a quién le pidió el consejo? Para mí que eran los mismos changos, ¿no? No hay de otra. Dice, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Wow. Fíjate bien, aquí está la clave de la vida de Jeroboam. La Biblia dice que Dios le da una promesa y se la cumple a pesar de todo. Él ya está reinando. Lo imposible ya sucedió en su vida. Dicho de otra manera, él ya tiene poderoso y grande testimonio de que Dios está con él, de que lo que Dios le dice es verdad. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese tipo de testimonio? De que Dios existe, de que Dios nos habla, nos ha cumplido y hasta el final va a estar con nosotros. ¿Sí lo crees con tu corazón? Ok, lo mismo tenía ya Jeroboam. Y dice que él empezó en el versículo 25 reedificando y construyendo. Dicho de otra manera, fíjate bien, Dios ya le había dado reinado a Jeroboam. Dios ya le había concedido construir. Dios ya le había entregado 10 tribus y las 10 estaban con él. ¿Por qué él dudó en su corazón de lo que Dios estaba haciendo en su vida? Dice el versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Qué onda? ¿Se le olvidó la profecía que Dios le había dado o qué? Luego seguimos en el 27, dice: si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en casa de Jehová en Jerusalén, dice, se van a volver a Roboam y me van a matar a mí. O sea, fíjate hasta dónde se fue su mente. O sea, él ya era rey, era imposible, ya estaba colocado, ya estaba construyendo, ya estaba siendo sumamente bendito, pero le faltaba orden en su mente. Su mente estaba desordenada. ¿Qué pasó? Lo llevaron a vaciarse. Cualquiera de nosotros, ¿qué le diría a Jeroboam? Ay, mi hijo, ya la tienes hecha. O sea, y lo difícil ya pasó, ¿sabes? Pero él empieza a olvidar la promesa que Dios le había dado. Te recuerdo, en Reyes 11, versículo 31, cuando llega el profeta, le dice: así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Dice, y a ti te daré 10 tribus. Él ya había visto que Dios había hecho aquello y que Dios le había dado esto. ¿Por qué estaba creyendo que el pueblo se iba a ir con Roboam? Si Dios le había dicho, yo mismo lo voy a hacer. Si él se había dado cuenta cómo el pueblo estaba aborreciendo a Roboam, por cómo les había respondido. Él debió de haber notado que las 10 tribus estaban con él. Para que alguien construya y lo logre, tiene que estar Dios y el pueblo con él, no hay de otra. Él ya lo había logrado, ya había hecho 2 ciudades fortificadas, pero la falta de orden en sus pensamientos lo terminó derribando. ¿Sabes tú qué fue lo que él hizo? O sea, ese fue el temor, esa fue la siembra de engaño, pero seguimos leyendo. Dice el versículo 29 que él hace dos becerros de oro y luego dice, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Para qué ponía Dios a los reyes? Para que dirigieran al pueblo hacia él. ¿Qué estaba haciendo este cuate? Que decía, Jerusalén, donde está Roboam, es el lugar más potente para adorar. La gente se va a ir para allá y me los van a bajar. Él se le olvidó la profecía de Dios.
Se le olvidó la mano de Dios que ya había operado de manera única a su favor. O sea, era obvio que Jeroboam hubiera escuchado a los ancianos y no a los jóvenes. Pero ¿por qué lo hizo al revés? Porque dice la Biblia que Dios metió la mano. O sea, ya estaba todo acomodado. ¿Cuántas veces cuando pasas por un tiempo difícil en tu vida o adverso, al recapitular, al voltear atrás, te das cuenta que Dios metió la mano de 3 o 4 maneras que hasta parecen extrañas? Dices, no manches, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió aquello? A mí me ha sucedido gente que viene en contra y por su misma boca. No, es que, ay, dije, ¿cómo dijo eso si ya iba de gane? Dios dice, yo hice que lo hablara para que la gente abra los ojos. Ah, gracias Jesús. Dice, el pacto es contigo. Eso mira, así de veces. Y creo que no va a acabar hasta que me vaya al cielo, pero estamos muy felices. Entonces, dice la palabra en el versículo 31, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. ¿Qué estaba haciendo? Un desorden en la casa de Dios. El desorden en su mente lo llevó a hacer un desorden en la casa de Dios. Lo llevó a provocar que hubiera pecado en la casa de Dios. Entonces aquí la Biblia dice que empezó a decir, tú, pónganse la túnica, hoy los hice sacerdotes. Pero el mocho es para acá. O sea, ya andaba mal. Dice la Biblia que no se detuvo solo ahí. El versículo 32 dice, constituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. O sea, hasta dijo, este es el día que celebraremos a los becerros de oro que nos sacaron de Egipto. O sea, estaba haciendo algo vil. Ya estaba caminando en tinieblas. Y dice la Biblia, hizo también, a la fiesta solemne. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Fíjate, que él había fabricado, Dios no lo había hecho. Él lo estaba haciendo porque medio conocía, creía y medio podía. Dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón. Vámonos. ¿Qué dice? Si la vamos a regarla bien, ¿va? Si no, no. Entonces, esto es bien tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque estás hablando de una persona que se le entregó todo teniendo nada. Estás hablando de una persona que vio la mano de Dios obrar a su total favor. De repente, el día 15 del mes octavo, ¿sabes qué fiesta era? La fiesta de los tabernáculos. O sea, estaba tratando de competir contra Dios. Dice, voy a poner el mismo día para que no se vayan a Jerusalén, que se queden aquí. Pero la fiesta de los tabernáculos estableció Dios con Moisés. Aquí la Biblia dice que este cuate dijo, de Tin Marín, de Doping, hueva el 15. Ay, salió el tabernáculo. Bueno, ahí queda. Claro que él estaba haciendo todo en desorden. ¿Qué termina sucediéndole? Capítulo 13, dice la Biblia que llega un profeta, le dice, ¿sabes qué? Tenías todo, te vas a quedar sin nada. Dice el versículo 33 del capítulo 13. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Fíjate bien, él entró en el orden de Dios, se empezó a llenar. La mano de Dios empezó a cumplirle todo, a pesar de que él no había hecho nada para que se le lograra. Él solo tenía que entrar en el orden de Dios. Se le cumple todo, entra en desorden en su mente, empieza a crearse ideas raras en su interior y empieza a cambiar las instrucciones de Dios. Empieza a cambiar el orden de Dios. ¿Por qué estableció todo esto? Porque tenía cierto conocimiento, pero su conocimiento estaba volteado. No era exactamente lo que Dios quería. ¿Qué termina pasándole a este varón? Llega un profeta y le dice, es que estás bien mal, mano. O sea, le estás regando, pero gacho. Y dice la Biblia en el
13, capítulo 13, versículo 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes. ¿Sabes qué me da a entender a mí la palabra volvió a ser sacerdotes? Que cuando el profeta le dio la palabra, quitó a los sacerdotes que le había puesto. O sea, sí trató de entrar en el orden de Dios, pero después volvió a su desorden y volvió a colocar a otros. ¿Qué podemos aprender de Jeroboam? No dudes cuando Dios te dice algo. Créele a pesar de que humanamente no se vea posible. Jeroboam tenía una promesa de Dios, la cual Dios le cumplió a pesar de todo. Mas a causa de sus dudas y de no recordar lo que Dios ya había hecho con él, se apoyó en lo físico humano y perdió todo. ¿Recuerdas que Dios le había dicho, hey, tienes la oportunidad de tener una casa como la de David? O sea, era grande la oportunidad que tenía Jeroboam. Yo creo que cuando lo pusieron por rey, él se debió haber dado cuenta que Dios iba en serio. O sea, no eran solo promesas de la. Dios estaba firme con él. Aunque él no lo estaba viendo, Dios metía la mano. Pero cuando él empezó a cambiar todo, empezó a dudar, empezó a ejercer mal, de ser alguien con una gran promesa, dice la Biblia que su casa quedó cortada. Ya no hay descendientes de él. Todo quedó botado. Eso es la persona que Dios había elegido para ser el sucesor de Salomón. Iglesia, la semana pasada te hablé fuertemente de Salomón, un hombre que ya era todo y tenía todo. Y a pesar de todo eso, él entró en desorden y perdió todo. Yo creo que él pensaba, no, hombre, yo ya estoy hecho, a mí no me pasa nada. Sí le pasó, porque la Biblia dice, Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dice, y aún de detrás del redil saca al que él decide y lo coloca donde él quiere. Ahora, ahí mismo en el capítulo 14, versículo 21, empezamos con Roboam. Roboam no me va a tardar tanto, No es de creer que vamos a salir tardezón. Roboam, capítulo 14, versículo 21. Roboam, Primera de Reyes. Ya, es que ya quité a Jeroboam y ya me concentré en el otro. Dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Ahora vayamos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 5, para entender qué pasó en el mismo tiempo a la otra persona. Segunda de Crónicas 11, 5. Desde el capítulo 10 te habla lo mismo de reyes cuando se acercó Jeroboam con el pueblo y le dijo, oye Roboam, ayúdanos en esta área, ¿no? Y te vamos a servir para siempre. O sea, ahí mismo habla en Crónicas cuando Roboam perdió el reinado y perdió 10 tribus. Explica exactamente lo mismo. Y ya en el capítulo 11 habla de que él se va huyendo porque se dio cuenta que pues lo iban a matar. O sea, la gente ya no lo quería. Y dice el versículo 5 del capítulo 11. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó como en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Fíjate, esto es tremendo. Estamos escuchando a la persona que habló tontamente, habló imprudentemente y perdió 10 de 12 tribus. Dice la Biblia que él todavía no comprende eso, envía al del tribuno a recolectar el dinero y se lo matan. Abre los ojos y dice, ¿sabes qué? Ya valió aquí, vámonos. Se va a Jerusalén
Y yo creo que él tuvo mucho tiempo para pensar. Chin, ¿qué hice? Hablé soberbiamente, actué incorrectamente. ¿Sabes qué? Me voy a meter al orden de Dios. Ya había una profecía en contra de él, pero aquí la Biblia dice que ¿cuántas ciudades edificó? 15. ¿Cuántas edificó Jeroboam? 2. O sea, Roboam todavía era de linaje real. Su ADN era bendito. Mientras él reaccionó, yo creo que a él le ayudó mucho lo que vivió de perder las 10 tribus. Yo creo que cuando él se vio que realmente las cosas pasan, aunque él creía que era el sucesor, él se puso a cuentas con Dios. Yo creo que él entró en el orden y se empezó a llenar. De lo contrario, ¿cómo en 3 años, ahorita vamos a leer, que hizo 15 ciudades en 3 años? Cualquiera que pensaría, oye, pues no habían dicho que ese se le iba a cargar el chahuistle. ¿Qué fue lo que pasó? Y no habían dicho que este iba a ser el no plus ultra. ¿Por qué está pasando al revés? Ah, porque uno está en orden y otro está en desorden. Y la palabra aplica para el que está caminando en el orden de Dios. Aunque tengas gran promesa, no hay orden, no hay cumplimiento. Entonces seguimos leyendo el versículo 13, dice que él edificó sobremanera, fortificó esto. Dice, los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. O sea, aquí podemos ver cómo la regó Jeroboam. Quitó a la gente delegada por Dios y él colocó gente a su manera. O sea, ya la tenía hecha Jeroboam. Aquí vemos todavía un poco más de... En serio, ya la tenía hecha. Entonces dice la Biblia, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. ¿Y para qué? Wow. Ay, nomás quédatela, algún día platicaremos de esas cosas. Y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Dicho de otra manera, los que dijeron, vamos a entrar en el orden de Dios. ¿Sabes qué? Vamos a entrarle como es para que Dios nos bendiga como debe de ser. Versículo 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Fíjate bien, aquí la Biblia nos explica por qué Roboam, a pesar de haber entrado en desobediencia y haber perdido 10 tribus, se entrega en orden a Dios. Yo creo que eso le abrió los ojos. Sí, no importa a quién soy hijo, si Dios no me bendice, no hay bendición realmente. Y él entró en un orden fuerte. Dice la Biblia que por 3 años Roboam anduvo en el camino de David y de Salomón. Fíjate bien, esa promesa se la dio a Jeroboam. Si tú anduvieres por el camino de, te bendigo. No la traía, pero como quiera empezó a caminar, lo que dijo, vamos alivianándonos. Y la Biblia dice que como entró en orden, también se llenó y fue bendecido en gran manera, a pesar que había una profecía en contra de él. Roboam comenzó físicamente su vida, pero terminó haciéndolo espiritualmente. La palabra de Dios dice que después de que él estuvo 3 años entregado, dice el capítulo 12, versículo 1, con eso terminamos. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Yo te pregunto, ¿crees tú que él no estaba consciente de lo que le había pasado a Jeroboam? Claro, y estaba haciendo lo mismo después de 3 años. Le pasó lo mismo que a su papá, la herencia generacional. Lo mismo que Salomón, dice la Biblia, pues ya estoy hecho, estoy fortificado, estoy consolidado. Y dice la Biblia que 2 años se entregó en pecado y que se llevó a todo el pueblo en pecado. ¿Qué termina sucediendo? Llega un profeta y le dice en el versículo 7, y cuando Jehová, el 5 dice,
Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. O sea que está más rico servir a Dios que al Sisac. Y que es servir a los reinos de las naciones. Fíjate, esto está bien tremendo. Aquí la palabra de Dios enseña que llega el profeta y le dice: ¿sabes qué? Ya viene un rey en contra de ti, compa. O sea, ya no la vas a librar. Dice Dios que a pesar de lo que habías vivido y lo que hizo tu padre, Él te bendijo grandemente. ¿Quién puede construir 15 ciudades en 3 años si Dios no está con él? Nadie. La Biblia dice que esas 2 ciudades esas 2 tribus estaban de corazón con él. Pero cuando él se confió, cuando él dijo: pues no pasa nada, pues ya estoy hecho, ¿qué tanto es tantito? Dice la Biblia que perdió todo. El final de esto es que llega Sisac y se lleva todo, y ellos quedan como siervos. De ser hijos del rey, de ser del linaje real y de haber debido de heredar, queda como un siervo nada más. Un siervo, ¿sabes cuál es la característica? Que todo el día le dicen qué hacer y no se puede negar. ¿Sí o no? Dios le está diciendo: sírveme a mí. Por eso le dijo: ok, ¿no quieres servirme a mí? Ve y sirve a las naciones para que vea la diferencia. Dios le decía: al servirme a mí, al entrar en orden conmigo, te estaba bendiciendo, tú lo viste. No eran solo promesas que algún día, tú viste mi mano operando en tu vida. Algo importante que también debemos de reconocer aquí es que cuando llega la palabra, ellos reconocieron que era Dios el que le había hablado. Y dijeron: ¿sabes qué? Está horrible para nosotros esto, pero pues es justo. O sea, reconocemos que es Dios y que pues ya nos toca, ¿no? Se humillan delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Esto es importante para muchos el día de hoy. Dice la Biblia que se regresa el profeta, dice: es que Dios me acaba de dar otra palabra y me dice que no te van a matar. ¿A qué quiero llegar con esto? Si el día de hoy tú te das cuenta que has caminado en desorden, si el día de hoy tú te das cuenta que estás viviendo en vacío y en tinieblas, Dios dice: falta solo un momento de presentarte delante de mí con el corazón correcto para que yo cambie la profecía a tu favor. Eso es a lo que queremos llegar hoy. Dios dice: Rubén, yo puedo cambiar profecías, yo puedo hacer lo que sea. Me dice: pero es importante que comprendan que no hay acepción de personas. Salomón era un bendito, hizo lo que nadie para bien, pero cuando empezó a hacer lo malo, todo le fue quitado. Podemos ver a Jeroboam, que no tenía oportunidad de nada y se le dio todo. Y al entrar en desorden perdió todo, a pesar de las grandes promesas y profecías que tenía. Y podemos ver a Roboam, que ya estaba hecho y se quedó sin nada. Luego se volvió a levantar fuertemente en 3 años. Se confió y se volvió a quedar sin nada como esclavo. Hermanos, podemos aprender mucho de esto. La Biblia dice: honra, gloria y paz a todo el que hace lo bueno. Dice: angustia y tribulación al que hace lo malo. Créeme, no hay acepción de personas. Esto no se te predicó con el fin de asustarte. Se te predicó con el fin de que abras tus ojos y te metas en el orden de Dios. Y te des cuenta como Roboam, aunque ya trae una profecía contraria, Dios le empezó a edificar 15 ciudades fuertemente. Dicho de otra manera, al que cree, todo le es posible. Lo voy a pedir al piano, si puede pasar, por favor. La Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Te acuerdas qué nos dijo Dios en la profecía? Dijo: no mires humanamente, te vas a debilitar. Dice: mira también con los ojos de la fe. ¿Qué hubiera pasado si Jeroboam hubiera visto con los ojos de la fe en lugar de ver con los ojos físicos? Él no hubiera perdido nada.
la Biblia sería escrita distinta. En lugar de muchos nombres que vienen aquí, saldrían en el de él y el de sus hijos. Saldrían el de él y el de sus hijos. ¿Quién de nosotros no busca tener una mejor calidad de vida en la tierra con Dios? ¿Quién de nosotros no busca que nuestras familias estén viviendo mejor? Que no nos falte nada. ¿Y por qué no? Hay que buscar lo que sobreabundemos en todo. Lo que se te está predicando es para llegar a eso. Empezando el tercer local en Patria y Naciones Unidas, yo tengo la instrucción de Dios de explicarte con la Biblia todo lo que Dios me ha dicho en un año y 8 meses que nos han llevado hasta allá. Si tú hasta aquí tú has visto cómo vamos creciendo, caminando, lleno, más, y vas a ver cómo Dios inmediato va a llenar allá. ¿Por qué? Porque hay una profecía que dijo que iba a hacer eso y estamos en el orden de Dios para ver el cumplimiento. Pero Dios me ha estado diciendo, me dice: Rubén, cuando estés allá les vas a decir: mira, esto no es fe intangible, estás parado sobre esto, te vamos a explicar cómo lo hicimos bíblicamente para llegar. Entonces, para poder caminar en eso es necesario empezar por lo que escuchaste hoy, entrar en el orden de Dios, empezarte a llenar de Dios y ver su mano operando a tu favor. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Si no habías estado en el orden, si ahorita estás viviendo consecuencias, hazle como el pueblo de Jerusalén, hazle como Roboam, humíllate ahorita delante de Dios, humíllate para que cambie la palabra, para que cambie el sentir, para que cambie el mover que Dios tiene en tu vida. Cierra tus ojos, por favor, para que no te distraigas. Dios hoy dijo, en la mañana cuando comenzamos, Dios dijo: voy a restaurar relación personal conmigo. Personas que no veían, no sentían y ya no escuchaban, van a volver a ver, escuchar y sentir. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque sabemos que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y por eso te damos gracias, Señor, porque tu misericordia está escrito en tu palabra, que es para siempre. Señor, apelamos a tu misericordia el día de hoy. Nos unimos a las oraciones de tu pueblo que pudiese estar necesitado. Y hoy desatamos aquí en la tierra esa misericordia y esa gracia sobreabundando. Señor, sabemos que no es por nosotros mismos ni por méritos humanos, pero también reconocemos que hay una parte que nos toca caminar. Ruego, mi Dios, y cobremos ánimo y tengamos visión correcta y tengamos ímpetu, Padre, para seguir yendo a más. Recuerda, iglesia, Dios nos dijo en la profecía: sigue caminando, esfuérzate, yo te doy nuevas fuerzas. Dios dijo: me ha agradado cómo me has estado buscando. Créeme, Dios no miente. Si no fuera así, Dios nos hubiera regañado en la profecía. Hay profecías que dicen: vuelve a mí, ¿qué estás haciendo? Pero este no es nuestro caso, bendito Él. Lo que estamos viviendo ahorita es que Dios nos está diciendo lo contrario: pídeme, llénate, vea más. Vamos a entonar una canción de adoración, y mientras estemos haciendo esto, tú en tu interior sigue platicando con Él, sigue dialogando con Dios, porque Dios prometió que hoy restaura la relación personal y eso va a suceder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono,
siempre sea la gloria, sea